Bueno, hoy quiero hablarles desde la idea de que el futuro está en sus manos. El futuro está en tus manos. 2 Reyes, capítulo 13, versículo 14 dice: ahora bien, cuando Eliseo cayó enfermo de la enfermedad de la cual iba a morir, Joás, rey de Israel, bajó a verlo y lloró ante él, diciendo: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y Eliseo le dijo: toma un arco y flechas. Así que él tomó un arco y flechas. Luego le dijo al rey de Israel: tensa el arco, y él lo tensó. Y Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana hacia el oriente. Y él la abrió. Entonces Eliseo dijo: dispara. Y él disparó y dijo: la flecha de la victoria del Señor, la flecha de la victoria sobre Siria, porque pelearás contra los sirios en Afec hasta que los hayas destruido por completo. Podemos hacer una pausa y preguntar: ¿qué está pasando aquí? Quiero decir, en general, no está bien visto abrir la ventana de tu sala y empezar a disparar flechas a tu vecino. Bien, por favor, no hagan eso después de la iglesia hoy. Si lo hacen, digan que van a otra iglesia, no a Kingdom City. Tenemos que preguntar: ¿qué está pasando aquí? Bueno, culturalmente era una costumbre disparar una flecha en dirección a una nación que un ejército planeaba invadir. Así que disparar una flecha hacia Siria era declarar la guerra. Simbólicamente, Eliseo nos dice lo que está sucediendo. Él dice que esta flecha representa la flecha de victoria del Señor. Así que lo que está pasando es que Eliseo le está dando al rey Joás una gran promesa de que van a acabar con sus enemigos. Y entonces, a la luz de esa promesa, el profeta Eliseo está buscando algún tipo de respuesta de Joás, porque ¿cuántos saben que cada promesa de Dios exige una respuesta de parte tuya y mía? Dice, y él dijo: toma las flechas, y él las tomó. Y le dijo al rey de Israel: golpea el suelo con ellas. Y él golpeó 3 veces y luego se detuvo. Alguien diga: se detuvo. Se detuvo. Entonces el hombre de Dios se enojó con él y le dijo: debiste haber golpeado 5 o 6 veces y entonces habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella. Sin embargo, en este momento solo derrotarás a Siria en un total de 3 ocasiones. En la iglesia Calvary, que es la congregación de la cual mi esposa y yo formamos parte, en realidad cuenta con una antigüedad de 102 años. Algunos de ustedes me miran y piensan: ¿cómo es que se ve tan bien? Para que conste, no soy el fundador. 102 años. Les contaré cómo nació nuestra iglesia. 2 jóvenes, Charles y William Enteknap, aprendieron en un grupo de conexión sobre el bautismo del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu, no en un templo, sino en una sala de estar. Sintieron tal carga por ir a la ciudad de Townsville a compartir el evangelio que tomaron un tren hacia allá. La primera noche durmieron en el andén de la estación al no conocer a nadie. No tenían alojamiento. Al día siguiente empezaron a predicar a todos. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente tuvieron su primer converso. Su nombre era señora Howell. No sé su primer nombre, simplemente la llamo señora. Señora Howell. Y ella quedó tan transformada por el evangelio de Jesús que dio la primera ofrenda milagrosa en nuestra iglesia. Ella donó el equivalente a $5,000 para comprar una carpa, y esa se convirtió en el primer edificio de iglesia en la historia de la iglesia Calvary. Eso fue hace 102 años. Ahora avancemos 102 años y nuestra iglesia está en 4 naciones y hay una escuela con 1,200 estudiantes y formación de liderazgo. Y no digo esto para presumir de nosotros, digo esto para animarte hoy. Tú y yo nunca deberíamos subestimar lo que el Señor puede hacer a largo plazo a través de nuestros actos de obediencia. Escuché que Kingdom City va a cumplir 20 años en abril. Mira lo que el Señor ha hecho en 19 años. Es imposible saber lo que Dios hará en los 80 años siguientes. Pero escucha, nunca subestimes lo que Dios hace a largo plazo mediante tu pequeña obediencia. Al acercarse nuestro centenario, oré abriendo la palabra y dije: Señor, ¿me darías una palabra para nuestra iglesia para el próximo siglo? Quiero decir, eso no sucede tan a menudo, cada 100 años para ser precisos. Y sentí que el Señor me guiaba a Juan capítulo 14, versículo 12, donde Jesús les dice a sus discípulos: el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora tengo que ser honesto con ustedes esta mañana, iglesia. Esta es una de esas promesas que creo que la mayoría de los cristianos no creen.
Esta mañana se hizo silencio en la iglesia. ¿De verdad cosas mayores que Jesús? Así que de alguna manera reconciliamos en nuestra mente que tal vez Jesús decía la verdad, pero que este tipo de promesa solo aplica a los supercristianos. ¿Alguna vez has conocido a un supercristiano? Esas personas que nunca se pierden un día de sus devocionales. Ellos se despiertan antes de que salga el sol. Tienen que despertar al Espíritu Santo en la mañana cuando hacen sus devocionales. Ellos leen Levítico, lo disfrutan y reciben revelación de ello. Quiero decir, ¿alguna vez has conocido a uno de esos supercristianos? Déjame decirte, ese no soy yo. Así que leemos esto y pensamos, bueno, sí, Jesús se refería a uno de esos cristianos, pero ese no soy yo. O pensamos, tal vez Jesús decía la verdad, o tal vez solo estaba tratando de animarnos. Como si mirara a los discípulos y viera lo imperfectos que eran, solo quería animarlos y les dijo, ustedes harán cosas mayores. Imagina que LeBron James está tirando y mi hijo se le acerca diciendo, LeBron, quiero jugar en la NBA algún día. Y LeBron le dice, sí, ve por ello. Harás cosas aún mayores que yo. No lo hará. Sabemos que no lo hará. Mi hijo es producto de 2 personas blancas de estatura baja. No llegará a la NBA. Quizá Jesús solo está animando, diciendo, Pedro, Santiago, Juan, ustedes harán cosas aún mayores. Y Jesús dice, sí, lo dudo, o solo está animando, o en realidad Jesús nos está diciendo la verdad. Verán, creo que no logramos comprender esta promesa porque malinterpretamos la palabra mayores. Pensamos que significa más espectacular. Pero no conozco a ningún cristiano que haya hecho cosas más espectaculares que Jesús. La palabra mayores no significa más espectaculares. En el idioma original, en realidad significa más grande, más fuerte y más. ¿Y no es esto exactamente lo que sucedió después de que Jesús ascendió de nuevo al Padre? Justo cuando el movimiento de Jesús debería haberse apagado y quedado en nada, la iglesia se hizo más fuerte, no más débil. La iglesia se hizo más grande y no más pequeña. La iglesia se hizo más y no menos, más fuerte, más grande y más. Ahora, algunos de nosotros estaremos pensando, sí, pero Dustin, esto realmente no se aplica a mí. Seguramente no se aplica. Pero Jesús dijo que esta promesa no es solo para ellos. Es para cualquiera que crea. ¿Hay algún creyente en la casa esta mañana? ¿Algún creyente en línea? Aún así, sé que habrá una voz de duda en la cabeza de alguien que dirá, no, Dios no podría hacer eso por mí. Y sin embargo, Jesús dijo, no, puedes creer por cosas mayores porque yo voy a mi Padre. Verán, Jesús dijo esto justo antes de ir a la cruz. Y cuando Jesús fue a la cruz, cargó sobre sus hombros todas las razones por las que tú y yo creemos que Dios no podría, no debería y no querría obrar a través de nuestras vidas. Jesús cargó con la condena, la culpa y la vergüenza y las llevó al monte Calvario. Luego lo sepultaron en la tumba, pero 3 días después salió de esa tumba, habiendo vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Vamos, entonces, se mostró vivo con muchas pruebas infalibles durante 40 días antes de ascender de nuevo al Padre y derramar el precioso Espíritu Santo sobre la iglesia. Vamos, la razón por la que podemos creer en cosas mayores es sobre el fundamento de la muerte, la sepultura. Así que la resurrección, la ascensión del mismo Hijo de Dios. Vamos, démosle alabanza esta mañana. Ese es el Dios al que servimos. Y así, cuando empiezo a leer y esto toca mi corazón, empiezo a emocionarme mucho. Y estaba listo para levantarme y compartir esto con nuestra iglesia. Y entonces una pregunta vino a mi mente porque la promesa plantea una pregunta. Verás, si Joás tenía una promesa de victoria y si Jesús te ha dado a ti y a mí una promesa de cosas mayores, ¿de quién es la responsabilidad de asegurarse de que esas promesas se cumplan? Me pregunto si alguien en la iglesia esta mañana tiene una promesa de Dios en su corazón. Hay una promesa de Dios sobre Kingdom City este año, un año de desbordamiento en el nombre de Jesús. Pero ¿quién se va a asegurar de eso? De que estas promesas se cumplan. ¿Eso le corresponde a Dios o nos corresponde a nosotros? ¿Has escuchado las cosas locas que dicen los cristianos o lo que predican en sus iglesias? No es en esta iglesia, sino en otras iglesias. ¿Has leído lo que publican los cristianos en redes? Como esto.
Te dirán, bueno, hermano, solo tienes que soltar y dejar que Dios actúe en tu vida. Y todos decimos, debe ser verdad. O la gente dirá cosas como esta. Si es la voluntad de Dios, simplemente va a suceder, no importa lo que hagas. O la gente dirá esto. ¿No lo sabes, pastor? La vida cristiana se trata de descansar, no de trabajar. Iglesia, tengo que ser honesto. Cuando escucho esos clichés cristianos, el perezoso irresponsable que vive dentro de mí se alimenta de esos clichés. Me encanta escuchar esos clichés, pero el único problema es que no puedo reconciliarlos con lo que acabo de leer en este pasaje de 2 Reyes 13 entre Eliseo y Joás. Leámoslo de nuevo. Dice, entonces el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, ¿debiste haberlo hecho tú? No, Dios, tú debiste haber golpeado 5 o 6 veces. Y entonces tú habrías derrotado a Siria hasta acabar con ella. Pero ahora, en otras palabras, en proporción a tu respuesta, solo derrotaré a Siria 3 veces. ¿Qué fue lo que el profeta Eliseo no dijo? Eliseo no le dijo a Joás, Joás, si es la voluntad de Dios, simplemente va a suceder, no importa lo que hagas. No, dijo exactamente lo contrario. Y no es un punto secundario, parece ser el punto principal del texto. La razón por la que Eliseo está enojado es porque si Joás hubiera golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces Dios habría hecho cosas más grandes por Israel. Pero Joás no lo hizo. Así que Dios tampoco lo hizo. Joás se detuvo. Y en el mismo instante en que Joás se detuvo, Dios también se detuvo. Así que déjame hacer la pregunta de esta manera y no tienes que responderla en voz alta porque podrías estar confundido. ¿Está el resultado de tu futuro en las manos de Dios o está en tus manos? ¿Se encuentra el futuro de Kingdom City en manos de Dios o está simplemente en tus manos? Hay una tensión aquí, ¿verdad? Mientras leo la Biblia, que suelo hacer de vez en cuando porque soy pastor, esta es la mejor manera en que puedo explicar la tensión de la que estamos hablando aquí. Parece que hay en las escrituras, podemos encontrar un evidente solapamiento entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad humana. A eso es a lo que me refiero aquí. Esa es la tensión en este texto. Creo que Pablo entendía esto. Filipenses 2:12 dice, amados míos, como obedecieron no solo estando yo, sino más en mi ausencia, cuiden su salvación con temor y temblor, pues Dios obra en ustedes el querer y el hacer por su gracia. ¿Quién está llevando a cabo la obra? ¿Es Dios o somos nosotros? Pablo dice, tienes que ponerlo en práctica. Y luego dice, oye, Dios es quien está obrando. ¿Qué hay de esto? Colosenses 1:28. Pablo dice, a él proclamamos, refiriéndose a Jesús, amonestando a todos y enseñando a todos con toda sabiduría para presentar a todos perfectos en Cristo. Así que Pablo está diciendo, queremos que todos en nuestra ciudad lleguen a conocer a Jesús. Eso es lo que está diciendo. Por esto me esfuerzo, luchando. Alguien debería decirle a Pablo que suelte y deje que Dios actúe. Estoy esforzándome, luchando, trabajando con toda su energía, la cual obra poderosamente en mí. Iglesia, ¿pueden ver que no es todo Dios ni todo Pablo? Hay un vínculo entre nuestra actitud, nuestra fe y disposición y cómo el poder, la fuerza y la provisión de Dios se manifiestan a través de nuestras vidas. Lo que digo es esto, tú y yo simplemente no podemos ser pasivos. Estando inactivos, totalmente estancados, sentados sobre nuestras benditas seguridades. Y pensar que vamos a ver la plenitud de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Ahora, tal vez Eliseo esperaba que Joás entendiera esto, porque en realidad vemos el mismo principio un poco antes en 2 Reyes capítulo 4. Hay una mujer que es esposa de uno de los profetas y los acreedores vienen a llevarse a sus hijos como esclavos. Ella solo tiene una pequeña vasija de aceite y Eliseo, el profeta, le dice, ve y consigue todas las vasijas, todos los recipientes que puedas y llévalos a tu casa. Y dice él, no consigas pocos, no limites a Dios. Consigue más de lo que crees posible.
reúne todo en la casa y comienza a verter el aceite. Y así, cuando ella empieza a verter el aceite, es un misterio, pero al hacer lo que puede, Dios infunde su provisión y el aceite sigue fluyendo. Y ella le dice a su hijo, tráeme otro cuenco y ese se llena, tráeme otra jarra y esa también se llena, y tráeme otra taza y esa también se llena. Y luego le dijo a su hijo, tráeme otro recipiente, y él respondió, ya no hay más. Entonces el aceite dejó de fluir. Verás, al parecer su fe y sus acciones influyeron en la medida en que Dios pudo derramar su provisión en su casa. Si hubiera habido más vasijas, habría habido más. Si Joás hubiera golpeado el suelo más veces, habría habido más victorias. Es casi como si Dios le estuviera diciendo a Joás, Joás, tú decides si habrá 3 victorias o 6 victorias. Joás golpea el suelo 3 veces y Dios dice que se te haga conforme a tu fe. Mujer, Tú decides cuánta provisión y aceite voy a derramar en tu casa. Así que ella reúne los recipientes y Dios dice que se te haga conforme a tu fe. Verás, nosotros pensamos, gracias, que el futuro está completamente en manos de Dios. Y sin embargo, Joás nos diría, el futuro siempre estuvo en mis manos y nunca lo aproveché al máximo. Charles Spurgeon dijo una vez, es difícil mostrar el punto de encuentro entre el propósito de Dios y la libre voluntad del hombre. No debemos negar ninguno, pues ambos son hechos reales. Es un hecho que Dios ha planeado todas las cosas, tanto grandes y pequeñas. Tampoco sucederá nada que no sea conforme a su propósito y decreto eterno. Pero también es un hecho seguro y cierto que muchas veces los acontecimientos dependen de la elección de los hombres. Algunas personas hablan sobre a quién quieren conocer cuando lleguen al cielo. ¿Alguna vez has jugado ese juego? ¿A quién quiero conocer cuando llegue al cielo? Algunos dicen, quiero conocer a Abraham. Y creo que habrá una larga fila detrás de Abraham. Y generalmente soy impaciente, así que no voy a hacer fila ahí. Algunos dicen, quiero ver a David. Todos los solteros dicen, quiero conocer a Esther. Solo es que lo he escuchado que tiene una personalidad maravillosa. Y así la gente habla. He decidido que cuando llegue al cielo voy a pasar de largo todas esas largas filas o rodearlas y voy a ir directo a Joás. No van a haber ninguna fila detrás de Joás. Voy a ir directamente hacia Joás. Y ya he imaginado esta conversación en mi mente. ¿Has imaginado diálogos en tu mente? ¿He recreado juntas directivas enteras? Iré hacia Joás y lo agarraré por los hombros. Lo sacudiré violentamente porque ya estoy en el cielo, ya estoy dentro y lo sacudiré con fuerza. Y le voy a decir, Joás, ¿por qué te detuviste? Quiero decir, solo 3 golpecitos patéticos. Fue más patético que una actuación del Manchester United. Quiero decir, fue simplemente solo tap, tap, tap. Creo que acabo de dividir la iglesia a la mitad. Perdónenme. Gente desconectándose por todo el mundo. Estoy bromeando. Solo 3 golpecitos y luego te rendiste. O sea, ¿eso es todo? Joás, ¿acaso esa gran promesa que te dio el profeta Eliseo no debería haberte impulsado a tener mucha más fe? Y aún así, a pesar de todo, simplemente te detuviste sin más. Así que, en mi imaginación, mientras tengo esta conversación con Joás, siento que el Espíritu Santo me habla y me dice, bueno, Dustin, ¿por qué te detienes tú? Y yo dije, disculpa, Espíritu Santo, estoy teniendo una conversación con Joás. Déjame en paz. Pero ¿no es cierto que Joás no es el único con una promesa? Vamos, ¿acaso no tenemos una promesa de cosas mayores? ¿No hay una promesa de abundancia? ¿O la que el Señor puso en tu corazón? ¿Por qué nos detenemos? Veamos por qué sucede. Número 1, creo que a veces nos detenemos porque nos cansamos. ¿Alguna vez has intentado golpear flechas contra el suelo? Yo tampoco lo sé, pero me imagino que golpear flechas contra el suelo debe ser bastante cansado. Quizás le empezó a doler la espalda. Quizás sus hombros se cansaron mientras golpeaba esas flechas contra el suelo. Y tal vez simplemente se sintió cansado y agotado. Así que dejó las flechas. Puedo decir lo obvio que a veces no se verbaliza. A veces vivir por fe puede ser agotador. Por ejemplo, si eres parte de una iglesia que es introspectiva, insular, enfocada hacia adentro y sin ninguna clase de visión real,
de ganar a los perdidos, dejar un legado, levantar a la próxima generación. Si vas a una iglesia que solo se reúne los domingos para cantar, saludarse y tomar el té, ese tipo de iglesia no resultaría nada agotadora. Pero si eres parte de una iglesia que está plantando campus en 8 nuevas naciones en un solo domingo de visión, si eres parte de una iglesia que cree en ganar a los perdidos, discipular generaciones, dejar un legado, dejar huella, vencer el reino de las tinieblas, si eres parte de una iglesia así, es probable que de vez en cuando te canses. Si no fuera posible cansarse haciendo el bien, ¿por qué habría escrito Pablo, no nos cansemos de hacer el bien? Muchos cristianos malinterpretan el cansancio. Piensan que si están un poco cansados, entonces deben estar fuera de la voluntad de Dios. Permíteme ayudarte a reinterpretarlo. Si te sientes un poco cansado, podría ser simplemente una señal de que sigues luchando la buena batalla de la fe y que todavía tienes las flechas en la mano y sigues creyendo que puedes hacer una diferencia en el reino de Dios. Escucha, si te sientes un poco cansado como líder de un grupo de conexión o como portador o en un negocio del reino, permíteme decirte esto. Si estás cansado, no sueltes las flechas. Eleva tu alma al Señor y deja que Él te renueve, pero sigue en la lucha y cumple tu llamado de Dios. Número 2. Creo que a veces nos detenemos porque no vemos resultados. Piénsalo, Joás estaba gastando mucha energía, pero mientras gastaba esa energía y esfuerzo, cuando miraba con sus ojos naturales, no podía ver ninguna victoria siendo ganada. No podía ver a los sirios siendo derrotados. No había ninguna evidencia que sugiriera que su esfuerzo estaba haciendo alguna diferencia real. Y tal vez después de 3 golpes pensó, esto no está logrando nada. Y entonces dejó las flechas. Y a veces nosotros podemos estar haciendo aquello que sentimos que Dios nos ha llamado a hacer y sirviéndole con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, pero al observar el panorama de nuestras vidas pensamos, esto no está teniendo ningún impacto, esto no está haciendo ninguna diferencia. Este voluntariado, esta generosidad, este grupo de conexión, este servicio en los niños, ¿realmente estoy haciendo una diferencia aquí? Y podemos empezar a pensar, bueno, no estoy viendo ningún resultado, así que dejamos las flechas. Déjame decirte por qué estoy aquí hoy. No vengo de una larga línea de predicadores o pastores. Algunos de ustedes pensarán, obviamente, mi mamá y mi papá no crecieron en hogares cristianos. Mi papá creció en un pueblo muy remoto y rural. El pueblo más cercano tenía una población de 100 personas. Y mi mamá acababa de graduarse de la escuela de magisterio y tenía que hacer su práctica en una zona rural, así que terminó enseñando. En este pueblito de 100 personas donde vivía mi papá, a él le emocionó que hubiera una joven en el pueblo sin parentesco. De hecho, le gustó tanto que le puso un anillo. Mi mamá dijo, bueno, quiero viajar un poco antes de casarnos. Y papá le dijo, bien, tienes 6 meses. Así que mamá se va de viaje con una amiga por Europa. Estando en Estocolmo, hay mucho revuelo en los medios por un gran evento que está ocurriendo con un orador estadounidense. Así que ella va a ver de qué se trata por curiosidad. Resulta que ese orador estadounidense era el evangelista Billy Graham. Así que mi mamá, en una cruzada en un estadio en Estocolmo, camina hacia el frente del estadio mientras la banda toca Just As I Am y entrega su corazón a Jesús. Bueno, luego ella regresa a casa y está emocionada, pero mi papá no tanto porque él nunca tuvo la intención de casarse con una cristiana. Pero de nuevo, no había muchas otras opciones, así que siguió con el plan. Y luego están creciendo, ya sabes, están formando una familia y hay 5 hijos en nuestra familia, yo soy el menor. Cuando yo era un niño pequeño, mi papá tenía un dolor de espalda muy fuerte. Entonces mi mamá en unas vacaciones le dijo, ¿por qué no vamos a Adelaida? Yo voy a una conferencia de la iglesia y tú puedes ver a uno de tus amigos. Mi papá aceptó el trato, así que ahí estaban, conduciendo el auto en un viaje de 5 horas hacia Adelaida, con 5 niños en el asiento trasero. De todos modos, a mi papá le duele la espalda. 5 niños en el asiento trasero. ¿Quién sabe? Para cuando llegó al final de ese viaje, todo le dolía. Quiero decir, su mente, su paciencia, todo le dolía. Y esa noche, mi mamá dice, cariño, ¿qué tal si yo cuido a los niños esta noche y tú vas a la reunión de la iglesia? ¿No son astutas las mujeres?
Así que mi papá dijo, por supuesto. Así que mi papá toma el autobús desde el alojamiento con 40 alegres pentecostales Clapper hacia la reunión en Paradise Assemblies of God. Esta era dirigida por el pastor Andrew Evans, padre de Russell Evans, y mi papá se sienta en la última fila solo para escapar un poco de los niños. Mientras está sentado en la última fila, siente un calor que recorre su columna y el poder de Dios toca su cuerpo. El Dios en el que él no cree sanó su espalda en medio de la reunión de la iglesia. Usted sabe que el predicador esa noche en el servicio era el doctor Yong-Hee Cho. Permítame hacer una observación aparte. No digo que mis padres fueran completamente paganos, pero se necesitó a Billy Graham y Cho para que mis padres se salvaran. Es como si Dios hubiera sacado la artillería pesada para salvarlos. Y ahora mi papá cree en Dios y entrega su corazón a Jesús. Y recuerden, dije, son de un área muy regional y remota. Así que nuestras familias empezaron a ir a la iglesia local de las Asambleas de Dios. Un domingo promedio en esa iglesia había 12 personas presentes. Recuerden, éramos 7 personas en nuestra familia. Si había un niño portándose mal en el ministerio de niños, había 100% de probabilidad de que fuera un hijo Bell. Éramos el ministerio de niños. Los pastores que dirigían esa iglesia eran pastores bivocacionales. Trabajaban, eran voluntarios entre semana y buscaban cómo subsistir. Sus nombres son Andre y Wendy. Pronto los verán en pantalla. En los últimos años han partido para estar con Jesús y han sido promovidos a la gloria. Pero nunca los habrías visto predicando en una gran plataforma. Nunca estuvieron en un podcast que se hiciera viral. Nadie jamás los llamó para decirles, ¿vendrían a predicar a nuestra iglesia? Pero déjame decirte lo que hicieron. Discipularon a 2 nuevos cristianos, mi mamá y mi papá. Y cada domingo abrían la Biblia. Dirigían la iglesia de niños con 5 niños cada domingo. Y fielmente tomaron las flechas que Dios puso en sus manos y golpearon el suelo con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Debieron de haber días en los que pensaron, ¿estamos haciendo alguna diferencia? ¿Esto realmente está logrando algo? Pero sabes, de esa pequeña iglesia de las Asambleas de Dios con 12 personas, mi esposa y yo ahora tenemos la alegría de liderar una iglesia con 12 sedes. Estamos a punto de comenzar en Bangalore. Otra hermana, junto con su esposo, ha plantado 3 iglesias. Otra hermana trabaja para Nick y Christine Kane en el extranjero, encargándose de toda la rehabilitación psicológica de personas rescatadas de la esclavitud sexual. Y todo ha salido de una pequeña iglesia de 12 personas. Permíteme decir esto. Nunca deberías evaluar la efectividad de lo que estás haciendo para el Señor en el momento. Simplemente no sabes quién va a salir de ese grupo de conexión. No sabes quién saldrá de ese ministerio de niños. No sabes quién saldrá de la persona nueva que conociste y a quién seguiste. Vamos, nunca evalúes, nunca bajes las flechas. Tú encárgate de la obediencia y deja que Dios se encargue de los resultados. Vamos, ¿puedes darle alabanza esta mañana? El número 3 es este. Creo que a veces nos detenemos porque simplemente no queremos parecer tontos. Piensa en la escena. El rey, un hombre adulto, golpeando flechas contra el suelo. Eso ni siquiera es lo que se hace con las flechas. Se supone que debes dispararlas, no golpearlas. Es ridículo. Quizás se sintió cohibido. Quizás miraba a sus subordinados pensando, todos creen que soy tonto por hacer esto. Y porque se sintió cohibido y no quería parecer tonto, dejó las flechas. Y es increíble cómo, para ti y para mí, a veces sentimos que Dios nos llama a algo, pero luego nos preocupa lo que la gente a nuestro alrededor va a pensar. Y entonces lo bajamos de tono solo para asegurarnos de que los demás no piensen que somos tontos. ¿Y si empiezo ese grupo de conexión y nadie aparece? ¿Y si pedimos financiamiento y nos lo rechazan? ¿Y si oro por alguien para que sane y no sana? ¿Y si abrimos un nuevo campus y fracasa? Me pregunto cuántas personas aquí en la sala y en línea han sentido que Dios los llamó a golpear el suelo 6 veces, pero se detuvieron en la tercera porque no querían parecer tontos. Me pregunto cuántas victorias potenciales para el reino se han perdido. Porque los creyentes no querían parecer tontos y hacer lo que Dios les llamó a hacer. Puedo darte una noticia.
Si eres un seguidor de Jesús, adorando a un rabino del primer siglo que fue crucificado como el Creador y Dios, ¿puedo contarte un pequeño secreto? ¿Tus amigos ya piensan que estás loco? ¿Ahora te preocupa parecer ridículo? Te lo digo claro, ese tren ya pasó, chicos. Tus amigos ya piensan que estás loco. Así que, ya que estamos en esto, vayamos hasta el final. ¿Por qué no ir a fondo y creerle a Dios totalmente? Fue una locura que Abraham fuera a la tierra que Dios le mostraría. Fue una locura que Noé hiciera un arca. Fue una locura que Nehemías alzara un muro. Fue una locura que Cristo fuera a la cruz. El propósito de Dios avanza cuando aceptamos ser considerados locos por el mundo. Así que no disminuyas tu fe por lo que Dios te ha llamado a hacer. Cuarto, creo que nos frenamos al conformarnos demasiado fácilmente. Me refiero, esta es la historia de Joás. Joás no fue un fracaso total, obtuvo 3 victorias, 3 de 6. Eso es un 50%. Lo que aprendí en el instituto bíblico es que apruebas con 5. Nuestros títulos, eso es una nota de aprobación. O sea, no fue un fracaso absoluto. Le fue bien. Y me pregunto si a veces nos conformamos demasiado fácilmente y quitamos el pie del acelerador. Porque bueno, las cosas están realmente bastante bien ahora. Quiero decir, ahora tenemos un auditorio muy hermoso y una iglesia que es bastante buena. Tal vez, pero aquí está el asunto, cuando la fe y la visión de Joás se enfriaron, eso afectó a todos los que estaban bajo su liderazgo. En el momento en que decimos, así está bien, Dios efectivamente dice, está bien que te sea hecho conforme a tu fe. Vamos, iglesia, quiero animarte hoy. Tú decides lo que Dios va a fluir a través de tu vida. Tú decides lo que Dios podría hacer fluir a través de esta iglesia. Tú y yo somos libres de hacer lo que queramos. Dios nunca va a pasar por encima de tu libre albedrío. Pero nunca te detengas en 3 intentos y llames a ese resultado la voluntad de Dios, porque Dios no nos ha dado ese lujo. Vamos, dale gracias a Dios por 3 batallas ganadas. Pero ¿de verdad crees que ya has visto todo lo que el Señor puede hacer? Hay más ideas en ti. Hay más creatividad en ti. Hay más ministerio en ti. Hay más influencia en ti. Hay más conceptos de negocios en ti. Vamos, hay más discípulos en ti. Hay más campus en esta iglesia. Hay más ubicaciones en el nombre de Jesús. No te conformes con tu fe. Sigue creyéndole a Dios. Vamos, ¿lo crees hoy? Y si en la palabra de Dios existe esta superposición entre la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, y si hay un principio en el reino de Dios que dice que se te haga conforme a tu fe, y si Eliseo dice debiste haber golpeado el suelo 6 veces, entonces, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Permítanme cerrar con esto. Número 1, debemos ser audaces. Todos digan audaces. Debemos ser audaces. Joás, él debió haber seguido golpeando esas flechas contra el suelo hasta que Eliseo dijera, basta, suficiente. ¿Sabes? Creo que hay personas bien intencionadas en la iglesia que tienen miedo de pedirle demasiado a Jesús. Pero creo que el mayor peligro es que le pidamos muy poco a Dios. Jesús a menudo reprendía a los discípulos por tener muy poca fe, pero nunca por tener demasiada. Escuchen, Kevin DeYoung dijo, es posible pedirle cosas equivocadas al Señor o pedirle por razones incorrectas. Pero si pedimos con el corazón correcto y con el propósito correcto, no podemos pedir demasiado. ¿Puedo animarlos hoy, Kingdom City? Mientras tengamos una ventana de oportunidad abierta para nosotros, seamos audaces en lo que le pedimos a Dios. ¿Puedo decirles, Kingdom City, en nombre de todas las demás iglesias de la cristiandad, que no disminuyan su fe? Anuncien 8 nuevas naciones en un solo día. Empiecen nuevos campus en todo el mundo, porque eso eleva la fe de todo el cuerpo de Cristo. Número 2 es esto: debemos ser proactivos. Es fundamental que seamos proactivos. Creo que la lección es que no nos es posible de ninguna manera ser ociosos, pasivos, personas sumidas en la pereza y esperar ver todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero podrías decir, pero pastor, el Señor ve mi corazón. Sí, el Señor ve tu corazón, pero Él recompensa tu fe. Y la fe sin obras es muerte.
Nuestra iglesia tiene una sede en Papúa Nueva Guinea y para mí eso todavía me deja sorprendido. Déjame contarte cómo sucedió. Yo estaba en un evento de la iglesia que estábamos organizando en el norte de Queensland, en una ciudad llamada Cairns. Conocí a un caballero en un evento de Calvary que no conocía. Le pregunté su nombre y dijo Killer. Le dije, es un nombre mucho más gangster que Dustin. Así que empezamos a conversar y él me cuenta cómo fue. Él creció en Port Moresby y ha estado en Australia estudiando y luego comenzó su carrera allí, pero está a punto de regresar a Port Moresby por trabajo. Así que le dije así de pasada, ¿por qué no empiezas un grupo de conexión? Solo intentaba ser alentador. Unos domingos después, estoy almorzando después de la iglesia y suena mi WhatsApp, hay una foto y es Killer. Él dice, hola Pastor Dustin, aquí está mi primer grupo de conexión y son él, su esposa, su hija y un gato callejero. Yo le mostraba a la gente como, miren eso, qué tierno, tenemos un campus en Port Moresby. La gente preguntaba, ¿dónde es eso? Y yo decía, no sé, pero miren, tenemos un grupo de conexión allí. Cada domingo había más personas en la foto. Luego me escribe, Pastor Dustin, nos mudamos del apartamento porque no cabemos. Ahora estamos en el salón de un hotel local. Yo le respondo como, ¿quién eres tú? Luego él dice, oye, Pastor Dustin, he decidido poner un autobús para mi grupo de conexión. Por cierto, él no es pastor. Él es ingeniero, lo hace en su tiempo libre. La semana siguiente dijo, Pastor Dustin, salvamos al conductor del bus. Ahora es gratis. Le dije que debe predicar en la reunión de staff la semana que viene. Y luego, con nuestros ancianos, oramos al respecto y dijimos, esto debería ser un campus. Quiero decir, Dios simplemente está soplando sobre esto. ¿Puedo mostrarles una foto del primer día de la iglesia Calvary en Port Moresby? En un momento aparecerá en la pantalla. Creo que lo tendremos ahí. Ahí está el primer día de la iglesia en Port Moresby. Esta mañana, eso fue hace unos 2 años, 18 meses, esta mañana tuvo 295 personas en su grupo de conexión. Ahora podrías decir, bueno, supongo que Dios realmente quería un campus de Calvary en Port Moresby. Y a eso yo diría, absolutamente. No soy lo suficientemente inteligente para orquestar eso. Ese es Dios. Pero quién sabe, Killer también tomó las flechas y aplicó diligencia y fervor e hizo todo lo que pudo hacer. Y como la soberanía de Dios se superpuso con la responsabilidad de un ingeniero, nació una iglesia. Vamos, deberíamos ser audaz, seamos proactivos, hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer y trabajémoslo con todas nuestras fuerzas. Y finalmente, el último pensamiento es debemos perseverar. Debemos perseverar. Yo pienso que si Joás fuera el predicador hoy, Joás tendría un sermón sencillo y Joás diría esto: si está en tu poder golpear el suelo una vez más, por supuesto, golpea el suelo una vez más. Si puedes, ora por esos hijos que no están a salvo una vez más. Ora por ellos una vez más. Si puedes presentarte una vez más, preséntate una vez más. Si puedes dar una vez más, da una vez más. Simplemente sigue golpeando el suelo. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas y te sorprenderás de lo que el Señor hace para traer la victoria. Después de la iglesia, quiero animarte. No preguntes, ¿cómo me siento? Pregunta, ¿qué prometió Dios? No preguntes, ¿qué estoy viendo? Solo recuérdate a ti mismo, ¿qué prometió Dios? No preguntes qué piensan los demás. Solo recuérdate a ti mismo qué prometió Dios. Mantén tus ojos en su promesa. Trabaja con todo tu corazón y alma. Y mira lo que el Señor puede hacer. Vamos, ¿por qué no nos ponemos de pie? Quiero orar por cada persona en este lugar, por cada persona en línea. De hecho, vamos, ¿por qué no levantamos las manos al cielo ahora mismo? De adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, en todo el mundo conectados en línea con los ojos cerrados. Algunos vinimos hoy a la iglesia o nos conectamos sintiéndonos desanimados, sintiendo que nuestra parte no hace la diferencia. Algunos incluso nos preguntamos, ¿acaso escuché mal la voz de Dios? Pero hoy te animo, golpea la tierra con lo que Él te dio. Señor, gracias, que el valor llene cada alma. Vamos, levantemos las manos hacia el cielo. Que la fortaleza llene cada corazón. Que la perseverancia sea la mentalidad de cada creyente. Señor, que tu gracia sea suficiente para cada uno, desde el padre de familia al trabajador y líder de grupo Conexión. Señor, cambia nuestro cansancio por tu fuerza.
Señor, cambiamos nuestra visión limitada por tu visión. Padre, te damos gracias porque vas a seguir obrando en y a través de nuestras vidas. Fortalece cada corazón, fortalece cada alma. Que la fe se eleve en el nombre de Jesús. ¿Podemos darle al Señor alabanza? Vamos, podemos aplaudir, levantar nuestra voz. Vamos, podemos declarar su promesa sobre nuestras vidas. Vamos, cantemos esto hoy. Vamos. Vamos, habrá un testimonio en el nombre de Jesús. Come on, will you lift your voice today? I'm rising up. I'm rising up with a new authority. 'Cause you're gonna turn it around. Come on, lift your voice. My God Start to will put some turn faith on it. around. Come on, He's a faithful God.